Los videojuegos son un medio de entretenimiento que ya es parte de la vida de muchos de nosotros. Nos emociona estar enfrente de una pantalla y pasar muchas horas jugando, o puede que solo en nuestros tiempos libres. Sin importar el tiempo que inviertas, los juegos son seguramente parte de tu rutina. Este entretenimiento tecnológico ha evolucionado mucho al pasar el tiempo. A lo largo de estas décadas existieron éxitos mundiales, revoluciones tecnológicas, aportes en otras ramas y disciplinas, aunque también hubo declives en el mercado. Pero alguna vez nos hemos hecho estas preguntas. ¿Cómo ha iniciado todo esto? ¿Cuáles son los orígenes de los videojuegos? ¿Cómo compañías como Sony, Microsoft y Nintendo se incorporaron al entretenimiento virtual? Soy Eric Brother y hoy hablaremos sobre la historia de los videojuegos. Conservar la historia del pasado puede llegar a ser un proceso muy complicado. Por esa razón, pueden haber diferencias en las respuestas ante la incertidumbre de el primer videojuego de la historia. Muchos dicen que el videojuego Pong fue el primero de ellos, pero en realidad hay otros videojuegos que fueron inventados décadas antes de este. Por eso, tenemos que retroceder en el tiempo hasta los años 50. Bertie the Brain fue lanzado el 25 de agosto de 1950, 2 décadas antes de los primeros arcades. Esta máquina de 4 metros de alto fue fabricado por Joseph Cates, ingeniero canadiense. Fue diseñado principalmente para jugar X0 contra la computadora. Además, en esta misma década, también salió la computadora Nimrod, lanzado el 5 de mayo de 1951. Este fue fabricado por Ferranti. Era una empresa de equipos de ingeniería eléctrico de Reino Unido. A diferencia de la otra computadora, esta fue diseñada para jugar NIM, un juego antiguo de estrategia matemática. Estas gigantescas máquinas eran hechas con el fin de demostrar el poder que tenían las computadoras en ese entonces. Aunque, para la siguiente década, el tema de desarrollar juegos para computadoras dedicadas aún sería una tendencia. Para eso nosotros nos movemos a los años 60. Aquí podemos apreciar uno de los primeros éxitos en términos de videojuegos. Este se llamó Spacewar. Este es un juego de combate espacial multijugador para la minicomputadora del modelo DEC PDP-1. Fue lanzado el 14 de febrero de 1962 por Steve Russell. El objetivo consiste en que el jugador tiene que destruir al otro con torpedos, mientras las naves de ambos jugadores son atraídos al centro por fuerzas gravitatorias. Este juego fue probado por muchos estudiantes y empleados del Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT por sus siglas, ya que ahí mismo fue creado. Este juego fue tan exitoso a tal punto que el código fuente fue instalado para otras computadoras del mismo modelo, por lo que fue considerado como el primer videojuego en ser instalado y probado en múltiples computadoras. Estamos cerca del surgimiento del primer arcade, solo que, para que estos hayan existido, primero tuvieron que existir otro tipo de juegos, estos los llamados EM Games. EM Games significa Electromechanical Games. Estos fueron operados con la combinación de circuitos eléctricos y con acciones mecánicas que realizaba el jugador. Un claro ejemplo de estos eran los Light Gun Games. Estos utilizaban sensores en el que el jugador tenía que apuntar a cierto objetivo en la pantalla para que el juego pueda registrar sus tiros. Aquí es donde surge el primer videojuego electromecánico llamado Periscope, lanzado en 1965 en Japón y diseñado por Masaya Nakamura, empresario japonés fundador de Namco. Si nosotros ya nos movemos a 1970, existen dos personas llamadas Nolan Bushnell y Ted Dabney. Ambos tuvieron una idea revolucionaria. ¿Y si hacemos un juego donde una microcomputadora pueda correr Spacewar y que a su vez sea operado con monedas? Por medio de esta idea es como en 1971 el juego Computer Space fue desarrollado. Este es el primer juego arcade de la historia que había salido a la luz. Y no fue Pong, como decía anteriormente. Ahora bien, un empleado llamado Ralph Baer
tuvo una idea. Él mismo les presentó a los superiores de su empresa, llamada Sanders Associates, un dispositivo que podría conectarla a cualquier televisor casero y tener horas de diversión. Refinaron esta misma idea y la patentan en una compañía llamada Magnavox para que sea comercializada. Así, en 1972 es cuando surge la primera consola de los videojuegos casera de la historia, la Magnavox Odyssey. Es curioso que el primer arcade y la primera consola surgieran en la misma década, ¿no? ¿Se acuerdan de Bushnell y Budnick que había mencionado anteriormente? Estas mismas dos personas decidieron fundar una empresa llamada Atari. Bushnell se inspiró de un juego de tenis que traía la consola Magnavox Odyssey, para que después, junto con varias personas, desarrollaran el siguiente éxito en juegos, el tan esperado y famosísimo juego Pong, lanzado en 1972. Se que al fin digo su origen, ¿no? Ahora bien, la consola que había mencionado anteriormente, Magnavox Odyssey, una serie de juegos de Pong, y junto con una consola llamada Color TV Game, desarrollada por Nintendo, formaron parte de la primera generación de consolas caseras, conformado del año de 1972 hasta 1980. En la misma década en que los arcades surgieron, también fue la misma década que se dieron a brillar. Space Invaders fue desarrollado por Tomohiro Nishikawa y fue lanzado en 1978, inicialmente en Japón. Posteriormente llegó a otras fronteras. Space Invaders vino a cambiar las reglas sobre los juegos arcade. Aquí introdujo conceptos como las vidas extra tras acumular ciertos puntos o superar el puntaje máximo que la máquina registraba en su memoria. Además, que se hizo que el jugador entrara en un gameplay basado en oleadas de enemigos por matar. Aparte de los arcades, seguía también la producción de juegos caseros. Solo que la producción de hardware dedicado era cada vez más difícil, ya que el tiempo útil de estas máquinas era demasiado limitado, así que tenían que llegar a una nueva alternativa. Fairchild Channel F era una consola de juego desarrollada por Fairchild Camera and Instruments. Esta consola fue lanzada en el año 1976. Esta consola fue la primera en incorporar un lector de cartuchos ROM, o lo que normalmente nosotros llamamos como cartucho. Atari y Magnavox obviamente no se quedarían atrás, haciendo que estos incorporaran este microprocesador que lee los cartuchos para el Atari Video Computer System o Atari 2600 y el Magnavox Odyssey 2. En esta misma década surge la segunda generación de las consolas, de 1976 hasta 1992. Formaría parte de las consolas antes mencionadas como Fairchild Channel F, Atari 2600, Magnavox Odyssey 2 y otras más. Antes de continuar a la siguiente década, me gustaría mencionar una aclaración. Dos generaciones de consolas pueden estar existiendo de manera simultánea, ya que hay varios factores que determinan el fin de una generación. En este caso, se tiene que tomar en cuenta el fin de la fabricación y la distribución de estas consolas. Como por ejemplo, había mencionado que la primera generación empezó en 1972 y la producción de estas consolas concluyó en 1980. Esto no quiere decir que en ese mismo año que termina una generación, tiene que continuar la otra. Es más, la segunda generación empezó en 1976, apenas 4 años de diferencia con el inicio de la primera generación. Y este no es el único ejemplo. Más adelante podremos ver que es algo muy común que sucede con las generaciones de consolas. Ahora bien, vamos a hablar acerca de la década de 1980, ya que aquí los arcades no habían pasado de moda en esta década. La cantidad de estas máquinas recreativas se duplicaron en tan solo 2 años, debido a que estas máquinas generaban grandes cantidades de dinero. Por poner unos nombres en la mesa, Namco lanzó Galaxian en 1979, Galaga, secuela de Galaxian, en 1981, y también surge una leyenda que conformaría uno de los pilares de la cultura de los videojuegos, Pac-Man, lanzado en 1980. También, esta es la misma década donde surge la secuela de Pac-Man, Miss Pac-Man, lanzado en 1982. También en ese mismo año sale Q*bert, un juego de puzzles, y también surge otra leyenda de los videojuegos llamado Donkey Kong en 1981. Aunque eso sí, no todo es color de rosas en la vida. La industria pasaría por una de sus grandes crisis financieras en la historia. La crisis del videojuego de 1983. Activision
formó parte como desarrollador de terceros de Atari a inicios de 1982, por lo que muchas empresas, cerca de 100 empresas, también querían formar parte de Atari. Pero existía un temor en el ambiente. ¿Cómo iban a salir estos juegos y a la calidad que tendrían? ¿Querían estafar al público? El problema fue que este miedo se convirtió en realidad. La gran mayoría de estos juegos salieron en una calidad decepcionante, como el tal conocido E.T. para 1982. A finales del 83, la confianza de los consumidores se perdió para todas estas compañías, en especial Atari, y provocó que la industria de los juegos de Norteamérica haya sufrido un golpe muy fuerte, donde muchas compañías terminaron en bancarrota, y el valor del mercado de videojuegos en los Estados Unidos pasó a tener un valor de $3.000 millones en 1983 a tener $100 millones en 1985, una gran pérdida. Pero en Japón pudo aprovechar la situación que Norteamérica pasaba, donde Nintendo adoptó su consola Famicom para el mercado estadounidense y otras regiones en 1985, llamándola Nintendo Entertainment System, o por sus siglas NES. Nintendo tuvo un mejor control con la publicación de los juegos para evitar otro desplome parecido, y así es como esta compañía nipona logró entrar al mercado. Puedo decir que Nintendo salvó la industria de los videojuegos para Norteamérica con la introducción de la NES. Aparte de Nintendo logrando el éxito que hizo en Estados Unidos, otras compañías tampoco querían quedar atrás. Sega lanzó la SG-1000 en 1983. No tuvo un gran impacto a comparación con Famicom, pero sí lo logró hacer el Sega Mark III o Master System, también llamado, en Europa, Oceanía y Brasil. Ahora bien, ambas consolas que lanzó Sega, ambas consolas que lanzó Nintendo, y las consolas que también lanzó Atari, como Atari 7800 y Atari XEGS, formaron parte de la tercera generación de la consola de videojuegos, de 1983 hasta el 2003. Esta generación también fue llamado como la generación del 8-bit, en el que varias franquicias nacieron. Por ejemplo, el arcade Mario Bros. Ya existía en el 83, pero Mario hizo su debut en Super Mario Bros. En 1985, donde se da a conocer la mascota representativa de Nintendo. También surgió The Legend of Zelda en 1986 y Metroid en ese mismo año. Otras franquicias salieron como Dragon Quest, Final Fantasy, Mega Man, Castlevania, Metal Gear y muchas más. También en este corto periodo de tiempo surgió una nueva generación de consolas, la cuarta generación, también llamada la era 16 bits, que conformaba de 1987 hasta el 2004. Estas consolas tenían características como, por ejemplo, ellas ya incorporaban un microprocesador de 16 bits, introducido por TurboGrafx-16. También, los controles de estas consolas tenían más botones y aumentaron el tamaño de los sprites, que fue uno de los cambios más notorios. Las consolas de esta cuarta generación lo conformarían la Super Nintendo Entertainment System, o SNES por sus siglas, la Super Famicom, su versión japonesa, Sega Genesis, TurboGrafx-16 y otras más. Ahora nosotros damos un salto en el tiempo. Ahora vamos a la década de 1990. Aquí, los CD-ROMs ya habían sido introducidos al mercado a la mitad de los 80, pero con fines de introducción de música, mientras que los inicios de los 90 su producción no era tan cara, por lo que introdujeron con facilidad este nuevo medio de almacenamiento de información para el entretenimiento virtual. Estos CDs ayudaron a implementar segmentos de videos de larga duración para los juegos, como cinemáticas en formato de video o escenas ya precargadas. También, esta década sería muy importante para una de las industrias que actualmente se mantiene vigentes. Aquí es cuando entra la compañía Sony. Esta empresa lanzó la consola PlayStation en 1994, y una de las características fundamentales de dicha consola es que esta leía en formato de CD. Como la producción de este medio de almacenamiento era más rápido y barato, hizo que esta compañía se incorporara al mercado eficientemente. Así es como logró competir contra Nintendo y Sega en ese tiempo. También esta década formaría un momento muy importante para la historia. La nueva era de los gráficos había comenzado. La incorporación de la tercera dimensión en las consolas ya era un hecho, dando oportunidad a nuevas mecánicas de juego, nuevos títulos a surgir y nuevas competencias entre empresas. Juegos de Sega como Virtua Racing en 1992, Virtua Fighter, utilizaban renderizado 3D en tiempo real, cambiando los sprites por polígonos y texturas. PlayStation ya incorporaba el hardware adecuado para saltar al mercado de la tercera dimensión, mientras que Sega lanzó la Sega Saturn en 1994
y Nintendo lanzó la Nintendo 64 en 1996. Algunos juegos que se lanzaron para esta consola fueron Super Mario 64 en 1996, Star Fox 64 en 1997, GoldenEye 007 en 1997 y The Legend of Zelda Ocarina of Time en 1998, y muchos juegos más. Estas tres consolas que he mencionado anteriormente, la PlayStation, la Sega Saturn y la Nintendo 64, formarían parte de la línea principal de las consolas de la quinta generación, pues para las consolas caseras fue un éxito, pero para los arcades no lo fue. Aunque algunas compañías, debido al gran declive que estaba pasando los arcades, seguían manteniéndose en pie, como por ejemplo Capcom lanzó Street Fighter 2, haciéndose como uno de los juegos de lucha competitivo 1 contra 1 más famosos en ese tiempo, reviviendo a la industria de los arcades por un momento y al mismo tiempo garantizando una buena estabilidad para esta saga de juegos. En 1998, Sega lanzó la Dreamcast, la cual incorporaba un modem modular que soportaba la navegación en internet y haciéndose posible así los juegos online para consolas caseras. Esta, por cierto, fue la primera en incorporar esta característica, aunque la reputación de Sega no quedó muy buena después de Sega Saturn, por lo que ellos decidieron dejar el mercado de las consolas caseras y dedicarse solo en la producción de juegos, mientras Sony seguía con su producción con la PlayStation 2 en el año 2000, incorporando una nueva característica de leer discos DVD, que también podían producir películas en esta consola, y también la capacidad de poder correr juegos de PlayStation 1 en esta nueva consola. Nintendo también haría su movimiento. Ellos lanzarían la GameCube en 2001, donde ellos por primera vez para sus consolas incorporaron el lector de discos ópticos. Y también esta década formaría un punto importante para otra de las compañías que se mantienen a flote hoy en día. Microsoft lanza la consola Xbox en 2001, teniendo también la característica de poder leer discos ópticos. Pero también, el enfoque que querían darle a esta consola era una variante de los componentes que tenían las computadoras personales en ese tiempo, utilizando variaciones del sistema operativo Windows, y así como los APIs como DirectX, para soportar los juegos y reproducir contenido multimedia. Durante este tiempo, PlayStation 2 logró quedar como la plataforma con mejores ventas en la historia de las consolas caseras, formando un gran número de 155 millones de copias vendidas alrededor del mundo. Xbox no logró vender lo esperado, pero sí logró dar un buen inicio para saber que esa nueva consola pueda competir con todos ellos. La introducción de PlayStation 2, la GameCube y la Xbox formarían la sexta generación de consolas, de 1998 hasta el 2003. En el 2005, Xbox 360 sale a la luz, y en el 2006 sale PlayStation 3, y también en ese mismo año sale la Wii. Las dos primeras consolas que he mencionado lograron competir por quién dominaba más por la alta definición de los gráficos, almacenamiento de los juegos, la posibilidad de poder conectar y jugar otros en línea. En cambio Nintendo, ellos querían incorporar otro giro. A pesar que ellos también implementaron los juegos en línea en la Wii, ellos querían enfocarse más en la revolución del gameplay, creando así el Wii Remote, un control que se podía adaptar a cualquier tipo de jugador. No importaba si eras casual, o si eras experimentado, eres joven, o si estás en la edad adulta. Este control era adaptado para todos. La Wii se convertiría en la consola más vendida de Nintendo en el contexto de las consolas caseras, con 101 millones de copias vendidas. Pero en general, la consola Nintendo 10, con 154 millones, sería la mejor vendida para esa compañía. La Xbox 360, la PlayStation 3 y la Wii formarían parte de la séptima generación de consolas caseras, del 2005 hasta el 2017. Los televisores planos de alta definición ya era un tema de que hablar en esta década. Muchas familias ya habían adquirido estos televisores para diferentes usos de entretenimiento: fútbol, películas, documentales y por qué no también en los videojuegos. Todas las compañías ahora querían desarrollar sus juegos con gráficos y texturas de alta definición, manteniendo la estética realista en todo momento. Y al mismo tiempo, las empresas que producen sus propias consolas implementaban nuevos componentes a sus aparatos, para que estos gráficos de alta definición puedan ser cargados. También, cada vez salían al mercado más componentes para computadoras de una mejor calidad, por lo que ahora, mucha gente ya tenía la disponibilidad de poder aumentar el rendimiento de sus PC para diferentes disciplinas, herramientas de desarrollo y también para el entretenimiento virtual.
Esta década es la que define el inicio de la octava generación. PlayStation 4, Xbox One, Wii U forman parte de esta. Es importante mencionar que existe un gran debate donde se cuestiona si la Nintendo Switch pertenece a la octava generación o a la novena. El argumento que toman consiste en la comparación de potencias de las nuevas consolas con respecto a la Switch, y la conclusión que tomaron fue que la Switch es inferior en potencia con respecto con las consolas de la novena generación. Por lo tanto, esta consola debería ser parte de la octava. Pero también existe otro argumento que, por la diferencia de tiempo con respecto al lanzamiento de la Wii U, la Switch debería ser considerada como una consola de la generación más reciente. Actualmente, sigue siendo un gran tema de discusión. Actualmente estamos con dos generaciones de consolas caseras existiendo al mismo tiempo. Tenemos la octava generación y la novena generación. Para esta última, solo está conformada por dos consolas, la PlayStation 5 y la Xbox Series X, ambas consolas sacadas en el año 2020, y la verdad, están dando buenas expectativas con los lanzamientos que han demostrado. La octava generación sigue presente en este año, porque la producción de ciertas consolas siguen activas, como la PlayStation 4 Slim, Xbox One S, excepto en las versiones digitales, y la Nintendo Switch. Esta década será curiosa para el mundo del entretenimiento virtual. Nuevos sistemas están surgiendo y nuevas modalidades de juego están saliendo a la luz, como por ejemplo el Cloud Gaming, que a pesar que ha salido en la década pasada, es en estos años que está tomando más fuerza. En pocas palabras, el Cloud Gaming consiste en una forma de poder correr un juego alojado en un servidor remoto y este servidor se conecta de forma directa al usuario. Esto viene a cambiar la forma tradicional de los videojuegos, ya que elimina la necesidad de descargar el software en el dispositivo y reproducirlo de forma local. Algunas empresas como Google quiere ponerse al margen con el mundo de los juegos por medio de su plataforma Stadia, mientras que Amazon lo hace con Luna, mientras que otras compañías ya están conocidas del tema, ya que hacen uso de Cloud Gaming, como por ejemplo Microsoft utiliza Xbox Cloud Gaming, mientras que Sony utiliza PlayStation Now. Más adelante me gustaría poder abordar más el tema de Cloud Gaming, ya que está evolucionando de una manera un tanto interesante. La verdad, tengo curiosidad sobre lo que nos va a traer esta década. El futuro es un regalo inesperado. Muchas gracias por llegar hasta este punto del video. Es el primero que hago para el canal y espero seguir haciendo este tipo de contenido para el futuro. Si te gustó el video, me puedes apoyar dándole like y suscríbete a mi canal para ver más contenido parecido. También puedes compartir este video para que más personas puedan saber sobre la historia de los videojuegos. Te agradezco un montón. También me puedes seguir en mis redes sociales para no perderse cualquier actualización. Este ha sido Eric Brother y espero verte en otra ocasión.